Buenos días. Saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Peña, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, director del Instituto de Criminalística y Criminología de la misma universidad, también docente titular, y doctor Peña un tiempo también como consejero en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mil gracias por aceptar la invitación. Estamos invitando a diferentes autoridades de las universidades del país para conocer sus criterios y opiniones en torno al tema de la educación superior en particular, pero también la educación en los diferentes niveles en general. Comencemos por el asunto del recorte presupuestario para la educación superior. Doctor Peña, adelante y nuevamente gracias. Buenos días, estimado Jaime, qué gusto y un honor estar presente. Un saludo para usted, cordial, un saludo pues para el observador, para todos quienes nos siguen ahora por medios telemáticos en esta nueva realidad que esperemos que retornemos a la realidad anterior o a una mejor, ojalá, estimado Jaime. Solamente una pequeña puntualización. Actualmente no me encuentro como decano de la facultad. Fui decano en su momento de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Este momento, dentro de la universidad, pues me encuentro como docente titular en dos asignaturas. Gracias, Jaime. Yo creo que indudablemente este tipo de conversaciones son fundamentales. Sobre todo creo que hay que escuchar a autoridades, hay que escuchar a docentes, hay que escuchar a empleados, hay que escuchar a la ciudadanía, a los propios jóvenes. Lo que hace referencia, estimado Jaime, al tema del presupuesto realmente muy preocupante. De hecho, se plantearon ya algunas acciones, como usted lo conoce. Ha existido pues el paso hacia atrás por parte del gobierno para efectos de ese recorte. Sin embargo, de producirse en algún momento, lo que yo siempre he mantenido, Jaime, esto no es que afecta de manera directa solamente a empleados o a profesores de la universidad. De hecho, en las universidades, porque es un recorte a nivel del sistema de educación superior. De hecho, que eso ya es una afección grave, ¿no es cierto?, un recorte de esta naturaleza, sino la afección directa va evidentemente hacia los estudiantes, hacia los jóvenes, hacia el derecho de educación, que hoy, entiendo, tocaremos algunos puntos referentes a eso. Es decir, si es que nosotros contamos con menos presupuesto, ¿sí?, los afectados, o el afectado va a ser, ¿no es cierto?, el derecho a la educación, los jóvenes estudiantes que quieren llegar a una educación superior, porque efectivamente no vamos a tener las capacidades, ¿sí?, económicas, las capacidades administrativas para poderle brindar aquello. Y adicionalmente, quienes se encuentren ya en las aulas universitarias también van a tener una complicación adicional. Podemos también atentar contra el derecho de la calidad de la educación. Es decir, esos recortes presupuestarios, pero por supuesto que afectan de manera directa al sistema de educación y a la sociedad en general. Por eso es que la Constitución establece, estimado Jaime, que en estado de excepción se pueden incluso destinar recursos de otros espacios del Estado, ¿no es cierto?, para cubrir esta crisis como la que nos encontramos viviendo. Pero bien lo hace el legislador, y de manera sabia el legislador, y establece en la norma constitucional que no se podrán considerar para estos efectos ni educación, ¿no es cierto?, ni salud. Sí, porque además, ¿de qué otra forma podemos entender nosotros el salir de una crisis? Una crisis como esta, con salud, por supuesto, pero también una crisis como esta solamente con educación. De hecho, será tal vez objeto para una próxima entrevista, si es que sí tenemos ese honor de compartir con usted. Pero, por ejemplo, Jaime, solo para acotar esto, la educación, la cultura, el llegar a este momento a todos los espacios de la sociedad, a través, por ejemplo, de estos medios, es la única forma que nos va a permitir tener un regreso ordenado. Fíjese, lo que está sucediendo en este momento es muy grave, lo que está sucediendo en la sociedad. Cada día tenemos más contagios
las UCIs están reventadas, etcétera. Perdón por el uso del término, pero eso es lo que está sucediendo. Y lo que debíamos tener, además, es un acompañamiento por parte del Estado y de todas las autoridades, capacitando, educando a la ciudadanía para podernos integrar de una manera adecuada a la sociedad. Entonces, ese recorte de la educación, que es muy grave, lo ha mencionado incluso el señor rector ya en su momento, afectaría, poniéndolo en números nada más para que se estime una idea, como a 400 docentes. Pero esa no es solamente la realidad va mucho más allá. ¿Cuántos estudiantes pueden quedarse fuera de ese derecho a ese acceso a la educación gratuita, pública? Doctor Peña, pero autoridades de la educación superior han expresado en diferentes medios de comunicación, le escuchaba, por ejemplo, al señor Albán, secretario de la CENESID, decir que no se está afectando a los estudiantes, sino lo que se pide es que en esta época de crisis se retiren los privilegios que tienen rectores, decanos, subdecanos, viajes, viáticos. Mire, yo creo que primero hay que partir de algo fundamental. El tema de un viaje, por ejemplo, de una autoridad, creo que también tenemos que entenderlo, que en muchas de las ocasiones, si no en todas, ¿sí? Yo creo que más bien ese debe ser el concepto, son absolutamente necesarios para el ejercicio de su gestión. Es decir, entendamos aquello, no empecemos a considerar como ese tipo de circunstancias como que son aisladas y que no son parte de la función, primero. Segundo, desde luego que en esta época esos rubros sí pueden ser reasignados, por ejemplo, para otros efectos. Pero, estimado Jaime, lo que ha mencionado el gobierno desde el inicio de su gestión, es decir, el diálogo. Conversemos, el diálogo ha sido, ¿no es cierto?, la palabra que más ha utilizado este gobierno desde el inicio de su gestión. ¿Por qué no se hizo eso desde un inicio con las universidades? Es decir, veamos qué rubros no se van a utilizar. Concuerdo con usted en el hecho de que tal vez viajes de este momento, temas de protocolos de este momento, ciertas circunstancias, ¿no es cierto?, que no van a ser utilizadas, que no van a ser destinadas por parte de la universidad, pueden ser redireccionadas o en la misma universidad o en otros espacios. Pero ojo, la reducción que se planteó inicialmente era de manera directa al rubro de remuneraciones. Es decir, coordinemos adecuadamente y veamos qué parte del presupuesto puede o no redireccionarse. Ahora, el tema, doctor Peña, está en la Corte Constitucional, ahí está en stand-by. Vamos a ver qué finalmente, cuál es la decisión de la Corte sobre este tema. Así es, en efecto se han considerado ya las medidas cautelares. Ha habido también ya alguna comunicación por parte del Ministerio de Finanzas en el hecho de que efectivamente no va a haber el mencionado recorte. Sin embargo, todavía el sistema de educación estará vigilante. Le digo, por ejemplo, existen ya algunos reglamentos, incluso por parte del CES, ¿no es cierto?, el Consejo de Educación Superior, en donde se establecen nuevas modalidades para efectos de las horas, de la carga horaria de los docentes, etcétera. Y eso también en su momento puede causar un daño en cuanto hace referencia a la calidad de la educación. Es decir, tenemos nosotros que estar conscientes de que tenemos que tener las horas que sean necesarias, sobre todo los especialistas para las áreas determinadas, para llegar a la educación. Y ojo, estimado Jaime, algo importante también es, todos estamos haciendo un esfuerzo, ¿sí?, porque no hemos estado todos acostumbrados a esta tecnología. En algunos casos, por ejemplo, como el suyo, se adelantaron un poco en el tiempo y estuvieron ya en redes sociales, en estos canales, ¿sí? Creo que esa es una tarea, por ejemplo, pendiente de las universidades. Hoy lo vamos a hablar. Yo creo que es una tarea y sobre todo una oportunidad, para lo que yo le mencionaba hace un momento, para temas de acceso y todo, creo que puede ser una oportunidad, ¿sí?, para tener un giro diferente en el sistema de educación superior. Sí, estamos con el doctor Juan Peña, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, docente titular. Doctor Peña, el tema de la nueva modalidad educativa en estos tiempos lamentables de pandemia. Le pregunto a usted cuál es la diferencia. Obviamente las clases presenciales es la principal diferencia, no se puede asistir a clases, pero adaptarse a esta nueva modalidad educativa. ¿Cómo ve usted?
bastante complicado, estimado Jaime, lo primero que tengo que comentar. Bueno, primero yo creo que el sistema de educación superior, tal como lo mencionaba hace un momento, creo que ya debía, y lo digo incluso antes, antes de la pandemia, ya debía empezar a tomar otros giros. Es decir, ya debíamos haber considerado con mayor presencia, por ejemplo, el tema tecnológico. Algo que me permito anticiparme un poco. Fíjese usted, Jaime, que hacemos nosotros referencia incluso a normas constitucionales en el acceso, ¿sí? A la educación superior, un libre acceso, sin discriminación, temas económicos no están de por medio, es decir, la gratuidad de la educación, etcétera. Sin embargo, ¿qué ha sucedido incluso antes de la pandemia, antes de referirme a lo que está sucediendo ahora? Teníamos efectivamente un libre acceso todos los jóvenes estudiantes a la educación pública. Yo creo que tenemos que plantearnos también esas interrogantes. ¿Y por qué? Porque no nos encontrábamos en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias. La educación media, ¿no es cierto? La educación primaria no es la misma, etcétera. Todo evaluado a través de un examen en un momento determinado. Entonces tenemos que irnos planteando incluso esas circunstancias, ¿no es cierto? Que en un momento determinado no permitía que todos accedamos como hubiésemos querido, ¿no es cierto? Que sea universal esa educación. Entonces, la educación superior tiene que empezar a tomar un giro, empezar a considerar estas nuevas herramientas, empezar a considerar algunas posibilidades, incluso para efecto de equiparar lo que sucede en la educación intermedia y en la básica y más. Y en el tema central de lo que usted me pregunta, estimado Jaime, ¿cómo enfrentarlo? Yo le había mencionado que estamos haciendo un esfuerzo, creo, las instituciones, los docentes, por supuesto, los estudiantes, pero nos encontramos con problemas gravísimos, estimado Jaime. Yo mismo tengo algunos estudiantes en esa circunstancia en que muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a la tecnología, ¿sí? Entonces, hay jóvenes estudiantes que presentan muchísimas carencias de carácter económico, ¿sí? Entonces, el acceso a la tecnología es un obstáculo más que se les presenta en esta pandemia. Entonces, adicionalmente, yo estoy... Doctor Peña, ¿y qué va a pasar con esos estudiantes que lamentablemente, por asuntos económicos, sí, de pobreza, no tienen esa posibilidad de continuar sus estudios de esta manera? ¿Qué va a pasar con ellos? Mire, es bastante complejo, ¿no es cierto? Y eso lo hemos discutido dentro de las aulas, dentro de los grupos de docentes, en el sistema de educación. Y yo lo que le puedo comentar es, se han realizado algunos esfuerzos. Le voy a plantear algunos casos concretos. Por ejemplo, en la facultad, con asignaturas como la que yo tengo a cargo, lo que hemos coordinado es con los que tenemos acceso, pues mantenemos el contacto, ¿no es cierto?, a través de estas plataformas. Y con quienes no tienen acceso, eso no puede ser un impedimento para que ellos puedan continuar con sus estudios. Es decir, al grave problema que ya nos encontramos viviendo, sumarle uno más, eso desde luego que tiene que ser lo más alejado de la academia, eso no podemos pensar. Lo que hemos hecho es encontrar soluciones para que llegue el material, para ubicarles, para darles un seguimiento, pero no puede ser la manera tradicional. Es decir, están conscientes que no se pueden vulnerar los derechos de los universitarios. Pero absolutamente, estimado Jaime, eso, y debería estar consciente todo el sistema de educación superior. Entiendo yo que se están tomando incluso las medidas para anulaciones de matrícula, etcétera. Sin embargo, yo sí he planteado en muchas ocasiones que ese debe ser nuestra última opción. Es decir, tenemos que ubicar a todos los estudiantes en el espacio en el que se encuentren y tenemos que buscar la forma de que ellos puedan continuar con sus estudios. Le he mencionado yo, lo que hemos hecho de manera particular es quienes no tienen acceso a las diferentes plataformas, ¿sí? Buscar la opción para que ellos puedan tener acceso a un material. Obviamente ya no es esa educación tradicional. Tenemos que también ser creativos. Yo esta palabra he utilizado mucho en esta pandemia. Creo que tenemos que ser creativos para todos los espacios. Y eso creo que se tiene que medir en todos los niveles. Y mucho más en la educación. No podemos hablar de una evaluación, por ejemplo, tradicional. No podemos hablar de clases tradicionales. Tenemos que ser creativos y buscar nuevas formas de evaluación, de dar seguimiento, etcétera. Porque en este momento, repito, un golpe más, permítame utilizar ese término, a lo que nos encontramos viviendo esta pandemia, no puede ser posible. Nosotros tenemos que ser un soporte, un apoyo para lo que nos encontramos viviendo hacia nuestros jóvenes estudiantes.
Doctor Peña, ¿y qué criterio tiene usted con respecto a los estudiantes que tienen algún grado de discapacidad? También se enfrentan a un serio problema. Absolutamente. De hecho, días pasados tuve un conversatorio, fui invitado por la Asociación Nacional de la Federación de Estudiantes con Discapacidad, estudiantes universitarios. Yo lo primero que mencionaba ahí era que esa charla, ese conversatorio, esa intervención mía, no solo iba para los jóvenes universitarios, porque todos los estudiantes se encuentran en las mismas circunstancias. Sin embargo, hicimos hincapié en algunos puntos. Efectivamente, si ya tenían complicaciones con las metodologías tradicionales, porque ese también es un mea culpa que tenemos que hacerlo en las instituciones de educación superior, tenemos que empezar a utilizar otras herramientas, la metodología tradicional, tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a superarla. Si ya teníamos complicaciones en muchas de las áreas, imagínense ahora, a través de estos canales. Es decir, no solamente se suma el tema económico, que se vuelve ya una barrera, un acceso a las plataformas, sino también, por ejemplo, personas que tengan algún problema con la audición, con la visión, etcétera. Las instituciones tienen que verse obligadas ahora, ¿no es cierto?, a implementar en estas plataformas también esas posibilidades para los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. Es mucho más complicado. Yo quiero comentarle algo que me llamó mucho la atención. En esa charla que yo brindaba, esta federación de estudiantes es organizada netamente por estudiantes, ¿sí? Y estas conferencias se brindaban, ¿sí?, con el apoyo de diferentes personas que presentaban algún grado de discapacidad. Y lo presentaban en vivo y en lenguaje de señas y con algunos equipos y tecnología que les permitía que todos tengan un acceso. Fíjese, eso es la creatividad a la que yo hacía referencia hace un momento. Y eso tenemos que estar obligados, diría yo, ¿sí?, las instituciones de educación superior, a implementar para que no solamente superemos la barrera del tema económico, sino también superemos las otras barreras que se presentan incluso no solamente en época de pandemia. Que todos tengan acceso, todos, absolutamente todos los ciudadanos que vivimos en este país deberíamos tener acceso a esa tecnología, a lo que estamos utilizando actualmente, pero lamentablemente no se da. No todos los estudiantes tienen las mismas condiciones o se les ofrece las mismas oportunidades, doctor Peña. Entonces allí el gobierno nos está debiendo. Yo creo que es una deuda histórica, estimado Jaime, el gobierno, el Estado, las diferentes instituciones, y yo le decía al inicio de esta entrevista, creo que necesitamos un giro de timón enorme en el sistema de educación superior, y ya lo veníamos requiriendo desde hace algún tiempo, y creo que ahora con mayor razón. Este giro va indudablemente por uso de nuevas metodologías, uso de la tecnología. Estimado Jaime, yo creo que, por ejemplo, esta es una oportunidad para hablar, lo que mencionábamos hace un momento, el acceso a la educación superior. Ahora sí, ¿no es cierto? Ya no podemos hablar de restricciones para el acceso de los estudiantes. Empecemos a implementar, pues tiene que ser un esfuerzo de todos, del Estado, de las diferentes instituciones, las plataformas. Es decir, con eso ya no vamos a tener el limitante de los espacios físicos. Ahora podemos hablar de una universidad que permita el ingreso, ¿no es cierto?, a los jóvenes bachilleres, tanto físicamente cuanto a través de las herramientas telemáticas. Porque ahora, por eso le decía, puede ser una oportunidad para tomar decisiones que sean históricas para el sistema educativo superior. Entonces, creo que eso es fundamental, pero indudablemente, frente a un recorte presupuestario, pues evidentemente no vamos a poder implementar aquello, ¿no? Todo se junta, estimado Jaime. Estamos, doctor Peña, frente a un cambio de visión, a nuevos retos, pero retos que deben ser afrontados inmediatamente, porque eso nos exigen los tiempos, la emergencia, los problemas tienen que ser resueltos ya, no para mañana. Indudablemente. Y fíjese, Jaime, usted con su intervención me trae a la mente algunos temas. ¿Qué va a pasar en el sistema de educación? Estamos discutiendo. ¿Qué va a pasar
por ejemplo, en la administración de justicia. Yo veo que ahora ya se han establecido algunas fechas para los retornos a las diferentes actividades y ahora el Estado, ¿no es cierto? Y por eso pongo como ejemplo la administración de justicia. El Estado, a través de las diferentes instituciones, está preocupado de cómo vamos a retornar, cuáles van a ser las seguridades. Fíjese, Jaime, nosotros teníamos, o tenemos más bien, una ley que hace referencia, ¿sí? Al manejo de los datos, a la firma electrónica, ¿sí? Al comercio electrónico desde abril del año 2002. ¿Sí? Es decir, teníamos ya mucho tiempo la normativa que nos permitía implementar todas las seguridades en todo el sistema, ¿no es cierto?, de la administración pública, y tuvimos que esperar, ¿no es cierto?, para que atravesemos por una pandemia de esta naturaleza para empezar a tomar algunas decisiones. Yo no quiero decir con esto que debíamos nosotros saber qué iba a pasar en el futuro, ni mucho menos, ¿no? Que no se entienda de manera incorrecta lo que estoy mencionando, pero ¿por qué no fuimos implementando ese tipo de circunstancias? ¿Qué sucedía? Voy a ponerle solamente un ejemplo pequeño. ¿Qué sucedía con las firmas electrónicas? Que ahora se requiere para todo trámite una firma electrónica. Y ahora estamos en las complicaciones. La gente tiene que empezar, además de todos los problemas del distanciamiento, el tema económico, de las cerradas de negocios, ahora a obtener una firma, a saber cómo se maneja, etc. ¿Qué sucedía antes, Jaime? Se establecía en el sector público, se decía, muy bien, la firma electrónica va a utilizar el nivel jerárquico. Ese fue el grave error. Es decir, usted solo podía comunicarse entre los jefes, ¿sí?, departamentales, entre las máximas autoridades, y por eso es que la firma electrónica no se conoció a un nivel base, ¿sí? Ahora, ¿sí?, si es que se hubiese tomado una decisión desde la base, es decir, desde la ciudadanía hacia arriba, hubiésemos tenido o estado un paso adelante esta circunstancia. Ahora todos estamos obligados a ese uso de la tecnología, a esas seguridades, ¿sí? Y pues fíjese usted por no tomar algunas medidas que además hubiesen ahorrado hasta económicamente muchísimo, ¿sí?, al país. A propósito, le pregunto, doctor Peña, ya que usted señala el tema de la firma electrónica, ¿se puede alterar una firma electrónica? ¿Se puede falsificar? Bueno, es muy interesante su pregunta y sabe qué agradable, hemos ido tocando algunos temas, pero es que el tema de educación va por todos, es transversal. A ver, primero, la firma electrónica tiene la misma validez que la firma manuscrita, eso incluso se encuentra establecido en nuestra normativa. La firma manuscrita puede alterarse, ¿sí? Hay formas de detectar esas alteraciones, y la firma electrónica, incluso hay una cápita establecido en la norma que menciona que cada 6 meses es recomendable actualizar la firma. Sí, eso por temas de seguridad. A ver, es muy difícil, pero en términos generales puede existir algún tipo de alteración en una firma electrónica a través de procesos de seguridad, hackeos y más. Por eso es recomendable cada 6 meses mantener una actualización. Le hice esa consulta, doctor Peña, a propósito de las maravillas de las compras públicas, de los sobreprecios, de las denuncias de corrupción, de los allanamientos, lo que se llevan las computadoras todos los días, la fiscalía, para investigar a los delincuentes de cuello blanco que están saqueando lamentablemente este pobre país. Ayer hice un conversatorio con 3 profesionales del derecho y aprovecho también para finalmente preguntarle a usted: justicia y corrupción, 2 palabras que están al orden del día. Lastimosamente, estimado Jaime, yo creo que lo que menos podía pasar ahora en esta época de pandemia es lo que está sucediendo. Es decir, si ahora no entendimos el concepto de vivir en armonía, en solidaridad, no sé qué estamos esperando ya como sociedad. Eso es mucho más rechazable que en cualquier momento histórico. Toda conducta tiene que ser rechazada, ¿no es cierto? Pero menos ahora, y que además se juegue con la vida de las personas de este lugar. O sea, eso yo creo que tiene que ser absolutamente rechazado. Yo creo que eso además va a quedar en la memoria, y espero que así sea, en la memoria de todos los ciudadanos, porque situaciones como estas no podemos permitir siquiera que puedan producirse. Fíjese, nuevamente la educación, por eso mismo es tan necesario que todos tengamos, pues, ¿no es cierto?, un acceso a una educación, a que podamos valorar, a que sepamos quiénes se encuentran en los diferentes espacios,
el tema de los espacios públicos, el tema del servicio público tiene que ser entendido como tal. Mi padre, quien usted le conocía, solía mencionar, decía, el servicio público y el poder tiene que ser entendido de manera muy sencilla. El cómo sirve. Es esa la circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, llegar a un espacio público tiene que ser un espacio ocupado, perdón la redundancia, ¿no es cierto?, por alguien que tenga primero la experiencia, que haya tenido una trayectoria, un camino, ¿no es cierto?, para que podamos entender no solamente en lo público, sino en lo público y en lo privado, estimado Jaime. Es lamentable lo que estamos viviendo en nuestro país y creo que solamente vamos a poder salir de aquello con toda la sociedad en conjunto, unidos todos y sabiendo quiénes y qué han desarrollado todas aquellas personas. Realmente es absolutamente lamentable. Y fíjese, son estas nuevas formas de cometimiento del delito, unas de ellas ya se mantenían antes, otras se han presentado de mayor manera, obviamente por las circunstancias, Se han ¿sí? perfeccionado. Y estas son las, absolutamente. Así es. Y lastimosamente son las que se presentan ahora en la actualidad. Entonces, con mayor razón, creo que la educación tiene que estar presente, creo que tenemos que prepararnos, capacitar a la ciudadanía. Yo recuerdo, por ejemplo, estimado Jaime, cuando usted hizo referencia que yo me encontré en el Consejo de Participación Ciudadana, una de las tareas que yo desarrollé ahí fue crear la Escuela de Participación Ciudadana a nivel nacional. Logramos 27 universidades que se sumaron. ¿Cuál era la intención? La intención y cuál era la concepción mía del Consejo de Participación era que capacitemos a la ciudadanía, pero empecemos capacitándole en sus derechos, en qué derechos tiene la ciudadanía, qué podemos nosotros hacer, cómo podemos requerir el cumplimiento de los mismos, ¿no es cierto? Y por eso estaba la universidad. Fíjese, es que no puedo entender yo ciudadanía y universidad separadas, es un solo concepto, y por eso lo entendíamos de esa manera. ¿Sí? Pues es la única forma de que nosotros luchemos contra la corrupción cuando nos empoderemos de sus espacios. Por eso yo tenía esa concepción del Consejo de Participación, que es el espacio de la ciudadanía, y que nos empoderemos, nos apropiemos de ese espacio, que es la única forma de luchar contra la corrupción. Bien, gracias al doctor Juan Peña por sus valiosos comentarios, sus puntos de vista con la experiencia que tiene como docente, como ex decano de la Facultad de Jurisprudencia. Doctor Peña, gracias. Volveremos pronto, desde siempre y hasta siempre. Con todo gusto, estimado Jaime. Un abrazo fuerte, cuídese mucho y un abrazo a todos quienes nos están siguiendo y cuídense mucho también. Saludos.